antimigración. ¿Cómo ven los integrantes de su coalición el momento, lo que ahora se juega Europa? Bueno, pues como bien acaba de avanzar, Europa entra en una legislatura que va a ser crítica para el futuro del proyecto de integración por diversas razones. Básicamente porque un crecimiento de la ultraderecha puede traer consecuencias de carácter podríamos decir, muy retrógrado para la situación de los pueblos europeos y para sus clases populares. Y luego también porque tiene una visión sobre el papel de Europa en el mundo que está claramente supeditada a los intereses de los Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Yo creo que en estos momentos podemos decir que el principal enemigo del proceso de integración europea es la ultraderecha, y luego esa visión que anula cualquier posibilidad de autonomía estratégica para la Unión Europea y que ata en un esquema de supeditación su política exterior a los intereses de la política exterior norteamericana, simbolizada en lo que conocemos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La campaña marca los perfiles de los partidos, habitualmente pasa y ahora no es una excepción. En una semana el Gobierno ha perdido una ley contra el proxenetismo y ahora retira, para evitar una derrota, la ley del suelo. ¿Cómo lo analizan, interpretan ustedes que son aliados en muchas votaciones con el Gobierno, no solo ustedes, sino los partidos que forman esa coalición de ahora repúblicas? ¿Cómo interpretan estos movimientos? Bueno, pues desde luego creemos que no son un acierto, ¿no? Y que este tipo de iniciativas debieran de llegar con un nivel de consenso superior al Congreso español, con un nivel de consenso que permitiera primero que se trataran y que salieran adelante, ¿no? En ese sentido, tampoco creo que beneficie en absoluto la posición de quienes juegan de esta manera no excesivamente hábil en el inicio de una campaña electoral en la que, como antes hemos indicado, nos jugamos mucho las fuerzas progresistas, porque prácticamente es un traslado de la situación que se da en el Estado español al ámbito europeo, ¿no? Nosotros tenemos una intervención y una actuación en Madrid que, entre otros objetivos, tiene como prioridad poner pie en pared para parar el auge de la ultraderecha y no permitir que un gobierno de derecha extrema y extrema derecha acceda al poder en Madrid. Y yo creo que en los mismos términos se debiera dar una reflexión por parte de las fuerzas de izquierda en el ámbito europeo, que debieran de priorizar una actuación conjunta que impidiera esa creciente influencia de la ultraderecha en las políticas europeas, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos tiempos la propia Comisión Europea le está comprando el marco a la agenda de la ultraderecha. Y luego, nos quejamos de que se da carta de naturalidad a la ultraderecha, e incluso la propia presidenta de la Comisión, von der Leyen, habla de que está dispuesta a hablar con ellos en el post-electoral, ¿no? Yo creo que es importante dar un mensaje, y es que no hay ultraderecha buena y ultraderecha mala. Todas las fuerzas de ultraderecha vienen a recortar derechos y libertades y hacernos la vida más difícil a los pueblos de Europa y a las clases populares. El reconocimiento de Palestina, que está pues muy de actualidad, ¿qué opina de todo el movimiento que ha habido, la decisión del Gobierno? Ha sido también muy comentada la frase de Yolanda Díaz, líder de Sumar, de desde el río hasta el mar, el Estado palestino, criticado por, que dicen que es un lema habitual de Hamás, que ha entrado en la ecuación también. Bueno, nosotros en Euskal Herria Bildu no acostumbramos a entrar en cómo tienen que hacerse o llevarse a cabo esas luchas de liberación nacional y, en este caso, de descolonización, ¿no? Esto es algo que corresponde a los propios palestinos y palestinas decidir, y creo que a las fuerzas progresistas de otras partes del mundo apoyar en base a valores democráticos básicos como son el derecho de autodeterminación y el derecho que tienen a decidir libremente su futuro. En ese caso, nosotros estamos con el pueblo de Palestina. Queremos que se pare el genocidio ya, y siempre defenderemos el derecho que Palestina tiene a tener un Estado propio, respetado por la comunidad internacional. Y en ese sentido, bueno, el reconocimiento del Estado palestino es un paso adelante importante, pero que tiene que venir acompañado de otras decisiones. No es compatible, por ejemplo, que el Estado español reconozca a Palestina como Estado y a la vez su producción de armamento, bueno, pues sea dirigida también en venta hacia Israel
como se está haciendo actualmente, ¿no? Es una gran incongruencia que yo creo que debiera ser objeto de toma de alguna medida que impida que eso pueda darse en el futuro. Hoy ha sido, por cierto, muy comentada una intervención en la Asamblea de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, en referencia a este reconocimiento de Palestina por parte del Gobierno. Dice que el mensaje que se le traslada con este reconocimiento a Hamás es el mismo que se le dio a ETA. Literalmente dijo, y cito, tú mata que yo te daré una comunidad, tú mata que yo te daré un Estado. ¿A ustedes esto les interpela o qué valoración hacen de esta expresión y de esta frase? Me parece una barbaridad, ¿no? Ese tipo de expresiones me parece que encajan un poco con lo que se ha venido a denominar últimamente discurso de la M30, que parece que se basa en ver quién la dice más gorda, si me permite la expresión, y es un discurso que realmente representa un ambiente crispado y fuera de tiempo y de lugar que bueno, observamos se da con de una manera muy habitual en el espacio político de la política madrileña, ¿no? No estoy en absoluto de acuerdo. Es una manera muy simplista de analizar las situaciones y sobre todo es una manera simplista de alinearse siempre y en todo lugar con quienes abusan de su capacidad militar y de su situación superior numérica y de todo tipo, como es en el caso de Palestina, ¿no? Lo que está ocurriendo en Palestina, ese genocidio no tiene ninguna justificación política, moral, se mire por donde se mire, y yo creo que es totalmente denunciable. Otra cuestión que está de actualidad es las relaciones, ya que hablamos de Europa, las relaciones de Europa con el mundo, sí. Hablamos también de las relaciones de nuestro país, de España, con otras partes del mundo, por ejemplo con Argentina, que hoy ha seguido, luego veremos en el programa ya en la segunda parte, una parte de una actuación de rock, intervención, mítines e insultos que se han dirigido desde allá acá. Pero quería preguntarle cómo ha seguido, qué opinión tiene de todo lo que ha pasado en esta relación de España con Argentina o de Milei con el gobierno español. Bueno, yo creo que es una auténtica lástima lo que está ocurriendo y el desvarío que se viene dando en la política argentina en los últimos tiempos y que una persona de las características de Milei sea elegido presidente en un país como Argentina, pues desde luego es un exponente de una deriva política muy preocupante, que también en este caso demuestra cuál ha sido el devenir de la vida política de Argentina en los dos últimos decenios y las gestiones nefastas que se han librado en ese país, básicamente en brazos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Que también tienen mucha responsabilidad al respecto. A partir de ahí, bueno, estamos ante una podríamos decir, pelea de tipo diplomático que creo que es lastimosa, que es totalmente rechazable, pero bueno, en principio yo creo que a una fuerza política como la nuestra, a Euskal Herria Bildu, pues no le corresponde entrar a valorar qué es lo que el gobierno español debiera hacer o no respecto a la relación diplomática que mantiene con Argentina. Pero bueno, estamos viendo cómo en una época en la que el derecho internacional está cayendo en desuso en todas partes, parece ser también pues, que algunos usos habituales de la diplomacia entre Estados también lamentablemente pues, están cayendo totalmente en picado. Un comentario sobre una expresión de Núñez Feijóo. En Europa se van a elegir, si no estoy equivocado, unos 720 diputados. No solo las formaciones más pequeñas como la suya, o las coaliciones más pequeñas como la suya, sino los partidos que tienen pues, equivalentes en otros países de gran tamaño, como el Partido Popular Europeo busca alianzas. Hoy Feijóo, y creo que también Ursula von der Leyen, pero en España el líder del Partido Popular ha dicho no descartar un acuerdo con Meloni, la primera ministra italiana, que ha dicho que no es lo mismo que Alternativa por Alemania o que Le Pen. ¿Alguna valoración al respecto? Pues es un discurso que creo que no es aceptable. Antes he hecho referencia al discurso de Ursula von der Leyen, en el cual afirmó que en el post-electoral estaba dispuesta a hablar con algunos partidos de ultraderecha. Ya descartó a la AfD en Alemania, quizás porque los conoce directamente.
Pero mi experiencia me indica que en el Parlamento Europeo hay fuerzas de ultraderecha que tienen discursos totalmente inasumibles, vulneradores de derechos humanos y que siguen manteniendo una visión neocolonial, por ejemplo, en materias de migración o de asilo, ¿no? Y son fuerzas políticas que entran dentro de ese paquete de ultraderecha que Ursula von der Leyen da como aceptables para poder negociar y hablar con ellos, ¿no? No hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala. Hay una ultraderecha que niega derechos humanos, derechos básicos y que quiere una Europa supeditada totalmente a intereses que no son los intereses europeos en política exterior y que quiere terminar de una vez por todas con el proceso de integración europea. Y eso es totalmente inaceptable, creo, para los europeístas y también para las clases populares de toda Europa, ¿no? Por lo tanto, pensamos, nosotros en estas elecciones acudimos también con una posición claramente antifascista, pensamos que esa posición es necesaria para, a la hora de hacer frente a esta oleada de ultraderecha que parece que puede llegar en la próxima legislatura al Parlamento, y si el caso se da y es el Partido Popular Europeo que muestra una posición abierta a negociar con fuerzas de ultraderecha, pues desde luego lo denunciaremos y lo combatiremos junto a otras fuerzas de izquierda y de naciones del Estado del Parlamento Europeo. Nos queda menos de un minuto, pero quería preguntarle también, señor Barrena, si de lo que se juega en estas elecciones o del resultado del 9 por la noche se puede inferir problemas para la gobernabilidad, para la estabilidad del gobierno, o cree que se va a medir en otro parámetro. En menos de un minuto, por favor. Bueno, va a haber un esfuerzo, evidentemente, por parte del PP y del Partido Socialista, creo, en situar esta campaña en términos de Pedro Sánchez contra Feijóo, pero lo que se juega en esta campaña, pues yo diría que no es eso. Lo que se juega en esta campaña son otras cosas. Es la situación de preguerra que existe en Europa, el prisma belicista y militarista desde el cual se está asumiendo que hay que dar pasos adelante en esta situación, el aumento de la ultraderecha y, desde luego, la necesidad desde las fuerzas de izquierda y progresistas organizar una alternativa para plantar cara a esta situación. Creo que hay que subrayar que, por lo menos nosotros lo vamos a hacer así, hay que llevar adelante una campaña en la que hablemos de políticas europeas y de cómo la ultraderecha, con estar en 2 o 3 gobiernos de la Unión Europea, pues puede condicionar, como de hecho ya lo ha venido haciendo estos últimos 5 años, de una manera importante la agenda europea y cualquier contenido progresista que pueda venir de las políticas europeas. Es importante, por lo tanto, dar un voto en esa condición, un voto antifascista y que pretenda plantar cara a esa posibilidad de crecimiento de la ultraderecha el 9 de junio. Pues aquí lo dejamos. Fernando Barrena, candidato de H. Bildu dentro de la candidatura coalición Ahora Repúblicas, donde también están Aramés, BNG y RC. Muchísimas gracias por atender la llamada a Televisión Española. Gabón, buenas noches. Gracias a vosotros, Gabón.